¿cómo están? Dios los bendiga. Muchas bendiciones para todos ustedes. Los saludo. Que el Señor bendiga este tiempo de principio a fin, como hemos comenzado. Saludo también a las personas que están en casa, que están siguiendo esta transmisión, este servicio. Los saludamos desde aquí con todo nuestro corazón, ¿sí? Muchas bendiciones, hermanos. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra. ¿Cuántos se han gozado adorando a Dios? Así es, damos honor y gloria al Señor, ¿verdad? Él es digno de toda adoración y digno de toda alabanza. Bien, hermanos, acompáñenme un momento en oración, por favor, antes de abrir la Biblia para exponer la palabra en este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, mi Dios, por darnos esta libertad de adorarte, sin temor, sino con gozo. Y, Señor, mi Dios, en reverencia. Gracias porque usted nos ha enseñado a darle honor y gloria a su santo nombre. Gracias porque antes de conocerlo, nosotros le damos honor a otras cosas vanas, pero usted ha sido bueno con cada uno de nosotros para llamarnos a la salvación y que hoy nuestra vida sea una ofrenda agradable para usted, Señor. Ministre nuestras almas, nuestros corazones con su verdad, con su palabra y bendiga este tiempo de principio a fin en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 16, ¿ok? Muy bien. Dice así la Escritura. ¿Lo encontraron? A ver, vamos a esperar un minutito. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Estamos llevando una serie, la iglesia, el lugar más preciado en la tierra. Y hoy vamos a ver un tema, ¿para qué existe la iglesia? ¿Sí? Comenzamos esta serie con el Evangelio de Mateo, capítulo 16, y ahí vimos el origen en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia físicamente comienza en el libro de los Hechos, ¿sí? Y en otro momento trataremos ese tema, porque hay una riqueza también para poder explorar. Pero hoy vamos a ver por qué o para qué existe la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo, su amado hijo en la fe, y aquí en el versículo 14 al 16 se encuentra el propósito por el cual él escribe esta carta, para que sepa cómo conducirse y para que sepa Timoteo cuál es la razón de la existencia de la iglesia. Él está pastoreando la iglesia en Éfeso. Entonces, mis amados hermanos, debido a que cada persona pueda tener una idea acerca de para qué existe la iglesia, hay, por ejemplo, muchas iglesias que profesan su fe en Cristo también, pero cuando se les pregunta a los congregantes o a los asistentes por qué van a la iglesia, hay diversas respuestas.
algunos pueden decir que asisten a la iglesia porque tienen que congregarse, porque es domingo, porque sus padres los llevan. Pueden otros decir, bueno, porque mi esposa me lo pide y si no voy se molesta conmigo, ¿sí? O viceversa también, ¿no? Entonces el esposo dice eso de la esposa o al revés. Otros pueden tener otras motivaciones, ¿sí? Algunos creen que la iglesia existe de repente para entretener a las personas, que la iglesia debe tener programas para que los niños la pasen bien, que los adolescentes pasen un buen tiempo, que los jóvenes pasen un buen tiempo. O de repente otros pueden tener la idea de que la iglesia existe para brindar una ayuda social. Y cada persona puede tener una idea diferente. Y otros pueden decir entonces que buscan una iglesia porque lo ven como una opción más entre otras instituciones en la cual la persona pueda sentirse aceptado y cómodo. Y aunque cuando conocemos a Cristo y venimos a la iglesia del Señor, esas son bendiciones, pero producto de la razón de la existencia de la iglesia. Eso es un producto, ¿no? El sentirse amado, sentirse entonces comprendido, atendido en la iglesia, es un producto de la razón de la existencia de la iglesia, pero eso no es la razón principal por la cual venimos a la iglesia. Otros entonces pueden tener diversos conceptos y diversas ideas. Así es que la Biblia enseña el propósito de la existencia de la iglesia, y eso es importante tener claridad, que tengamos una claridad de por qué existe la iglesia, porque de lo contrario, cada persona que tiene una idea distinta, si no encuentra lo que piensa, entonces va a tener una insatisfacción. Y va a tener un problema, ¿sí?, consigo misma. Por eso es que hoy vamos a ver el propósito de la iglesia y por ello también la proclamación de la iglesia en estos versículos que hemos leído de 1 Timoteo del capítulo 3, versículo del 14 al 16. Así que el propósito de la iglesia, ¿quién ha definido el propósito de la iglesia? ¿Cuándo lo han definido? ¿Se reunió una junta de hermanos, una junta de pastores para definir el propósito de la iglesia? ¿Lo definió el apóstol Pablo, Pedro, Juan, los pilares, Jacobo, los pilares de la iglesia primitiva? ¿Quién ha definido el propósito de la iglesia? La respuesta que nos da la Biblia a raíz de los textos que hemos leído es que es Dios quien define el propósito de la iglesia. Y la escribió a través de su Espíritu Santo para que todos tengamos la misma unidad del pensamiento, ¿sí? Para que todos tengamos la misma unidad del pensamiento y eso evite que los miembros, cada uno esté definiendo cuál es la razón de la existencia de la iglesia. No tenemos nosotros que estar cada uno buscando la definición, la razón de la existencia de la iglesia, porque cada uno le va a dar una definición de acuerdo a su necesidad o de acuerdo a su expectativa, ¿sí? Pero no, es Dios quien ha establecido el propósito de su iglesia, ¿sí? Para que todos nos podamos alinear con la mente de Dios, con el pensamiento de Dios. Primero comenzamos, dice el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿sí? En la casa de Dios. Este término casa no se refiere a la estructura física de un primer piso, un segundo piso, un edificio, no. Sino que esto se refiere a la familia, ¿sí? A la familia. ¿Y a la familia de quién? Ahí dice, ¿sí? A la familia de Dios. A la familia de Dios. Como creyentes, amados hermanos, somos
miembros de la familia de Dios, ¿ya? Como creyentes somos miembros de la familia de Dios. La familia de Dios está compuesta por todos los creyentes en Cristo Jesús y todos somos hermanos, ¿sí? Y esta familia tiene un padre y ese padre es Dios, ¿sí? Dios es el Padre y todos los creyentes somos hijos de Dios. Por eso nos llamamos hermanos, ¿sí? Hermanos. No se moleste si alguien le dice hermano o hermana, ¿ya? Entonces, somos hermanos en Cristo porque Dios nos ha puesto dentro de su familia. A Él es nuestro Padre, a Él lo alabamos, a Él lo adoramos, ¿sí? Entonces tenemos una relación. Somos hermanos en Cristo, ¿ok? Aquí también nos aclara que la iglesia está conformado por un grupo de creyentes a quien Dios los ve como sus hijos, como una familia. Esto quiere decir que la iglesia no está conformada por una sola persona, ¿ya? Por una sola persona, sino que la iglesia está conformada por un grupo de creyentes a quien Dios los ve como su familia, como sus hijos, ¿ok? Un grupo de creyentes. Ahora, esto es lo que quiere decir por casa, pero el versículo también declara algo muy hermoso. Dice que es la iglesia del Dios viviente, ¿sí? Es la iglesia del Dios viviente. Aquí se refiere a la iglesia universal y a la iglesia local. Nosotros somos la iglesia local. Aquí en Caraballo habrán otras iglesias también que tienen en alto entonces el nombre de Cristo y que predican a Cristo, y que pueden haber otras iglesias aquí en Lima y en nuestro país y en Sudamérica y en Europa y en Asia y en todo continente. Todos ellos forman la iglesia universal de Cristo. Y nosotros aquí somos la iglesia local, ¿ok? Esto quiere decir entonces este término, la iglesia, tanto se refiere a universal como local. Y es la iglesia de Dios. Ahora, cuando comenzamos esta serie, lo hicimos desde Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Jesús le revela a Pedro y a los otros discípulos que Él edificaría su iglesia, ¿sí? Y mis amados hermanos, aquí implícitamente, ya que Cristo fue quien declaró esto, que edificaré mi iglesia, y ahora acá encontramos en 1 Timoteo que la iglesia de Dios, implícitamente encontramos aquí un término doctrinal o teológico que se llama la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Esto quiere decir que Cristo es Dios, ¿ya? Y esto es importante porque las doctrinas falsas el día de hoy que atacan a la iglesia, una de ellas es atacar a la persona de Cristo. Y dicen que Cristo no es Dios, que Jesús fue un hombre, ¿no? Pero encontramos implícitamente aquí, haciendo esta coordinación entre los textos bíblicos, de que si Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y aquí encontramos que es la iglesia de Dios, entonces implícitamente, encontramos la deidad de Cristo. Sí, que Cristo es Dios, ¿ya? Que Cristo es Dios. Y ya que la iglesia es posesión de Dios, si la iglesia es de Dios, entonces hay otras implicaciones aquí en este versículo, porque dice, para que si tardo, Timoteo, tú te sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. Y sepas implica tener un conocimiento, pero un conocimiento intelectual y un conocimiento práctico también, ¿ya? No solamente teórico, sino un conocimiento que abarca tanto el conocimiento teórico como la práctica, esas dos cosas, ¿ya? Eso quiere decir este término. Y el deber aquí está en un sentido de ser obligatorio, y está en el sentido de obligatorio como los derechos maritales, ¿ok? Cuando un hombre y una mujer se casan civilmente, ahí hay unos derechos, ¿verdad? Cada uno tiene unos deberes. El esposo tiene unos deberes con la esposa y la esposa también. Así es que ese es el sentido aquí. ¿Y por qué tiene el sentido aquí? Porque todos los creyentes se han unido a Cristo, ¿ya? Estamos unidos a Cristo. Y tenemos entonces un deber obligatorio aquí para con Él. Y el conducirse está hablando de una acción presente, de una acción continua,
y que tiene que ver con la conducta, el comportamiento de la persona. Por lo tanto, ya que la iglesia es posesión de Dios, debemos poner atención a dos cosas. Primero, debemos conducirnos con cuidado en la iglesia. Debemos tratar con sumo cuidado a la iglesia. ¿Por qué? Porque el dueño de la iglesia es Dios mismo, ¿ya? Por eso debemos tratar con cuidado, con honra, con respeto a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Él es su dueño, ¿ya? Él es su dueño. No los hombres, no el pastor, no la junta de líderes, no el fundador, no el que donó el terreno, no. No el que dio más dinero o dio más materiales para la construcción, no. No, ningún hombre. Quien es el dueño de la iglesia es Dios mismo. Y eso nos debe ubicar a nosotros en saber cómo comportarnos, cómo conducirnos en la iglesia del Señor, ¿ya? Eso va más allá de tener una correcta conducta, una conducta respetuosa aquí de repente, sino que ya que la iglesia está conformada por cada individuo que ha profesado su fe en Cristo y somos seres humanos, entonces, pero creyentes en Cristo debemos tratarnos con bastante respeto y con bastante cuidado, porque estamos dentro de la familia de Dios y la iglesia le pertenece a Dios, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado por ese lado. Y lo otro es que debemos tratar a la iglesia como Dios quiere que tratemos a su iglesia, ¿ya? Como Dios quiere que tratemos a su iglesia. No como nosotros los hombres queremos que se trate a la iglesia, sino como Dios quiere que se trate a su iglesia. ¿Y cómo saber cómo es que Dios quiere que se trate a su iglesia? Pues el Señor ha dejado un manual y ese manual es la Biblia. Cuando vamos a la palabra de Dios vamos a encontrar cómo Dios quiere que se trate a su iglesia. ¿Ok? Estas implicaciones tiene entonces el hecho de que la iglesia es posesión de Dios, ¿ya? Es posesión de Dios. Así es que para resumir lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, y no solamente a Timoteo, sino que por implicación a todo creyente, en primer lugar, ¿sí?, es para que sepa, para que tenga un conocimiento intelectual y práctico de cómo debe conducirse continuamente en la iglesia que es de Dios, ¿ya? En la iglesia que es de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo, ¿sí? Esto evita que cada uno haga lo que quiera en la iglesia, como en el tiempo de los jueces, ¿ya? Esto entonces evita que cada uno haga lo que quiera. Inclusive el pastor no puede hacer lo que quiere en la iglesia, ¿sí? Por más que tenga esa autoridad delegada por Dios, pero no puede hacer lo que él quiera. El pastor tiene que sujetarse, ¿sí?, al manual que Dios ha dejado cómo tratar a su iglesia. Amén. Ahora, esta es la iglesia del Dios viviente. De eso ya hemos hablado en 2 domingos, ¿sí? En lo cual hemos hecho una diferencia de los dioses muertos, de las religiones falsas, creadas, inventadas por el hombre, ¿ya? ¿Qué más dice? Dice que es columna y baluarte de la verdad. Esto, escuche bien, hermano, esto define el propósito de la iglesia. Esto es lo que está escrito como columna y baluarte de la verdad. Es la razón por la que la iglesia existe, ¿ya? Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Antes de ello, vamos a dar un poco de contexto, ¿sí? ¿Dónde está Timoteo recibiendo esta epístola pastoral? Él está en Éfeso. Él está pastoreando esta iglesia en Éfeso, ¿sí? Este lugar de Éfeso se encontraba en la costa occidental de Asia Menor, para ubicarnos la actual Turquía, por allí, ¿sí? La actual Turquía, ¿ok? La historia revela que los ciudadanos de Éfeso adoraron hasta 50 dioses y 50 diosas diferentes. Esta ciudad era conocida por su actividad demoníaca. Y debido a la popularidad de la magia que se practicaba en esta ciudad, había una frase que decía los escritos efesios, para referirse a cualquier documento que contenía fórmulas y hechizos. Pues alguien decía, estos son los escritos efesios, era porque ahí estaba entonces escrito todas las fórmulas y los hechizos, ¿ya? Así es que
Por esto era conocida esta ciudad. Y esto me encanta a mí cuando yo encuentro algo y les quiero compartir, ¿sí? Jesús, ¿dónde hizo esa declaración de que él edificaría su iglesia? En Cesarea de Filipo, dijimos, ¿verdad? Un lugar donde se adoraban a los dioses falsos, ¿sí? Un lugar lleno de idolatría, de ídoles griegos, romanos, ¿sí? De Baal, donde se había adorado a Baal allí. Y ahora encontramos, años después ya no está Jesús en su ministerio terrenal, pero encontramos a los apóstoles, a sus apóstoles, ¿sí? Dirigiendo esta epístola a un lugar, Éfesos, donde también estaba marcada por la idolatría, el paganismo, por la magia. Y en esta ciudad se encontraba el templo majestuoso, ¿de quién? De la diosa Diana o Artemisa también, ¿sí? El nombre de Artemisa, así lo decían los griegos, y Diana lo decían los romanos, ¿sí? La gente ahí en esta ciudad participaba de la adoración a esta diosa, una diosa de la fertilidad, una diosa de la magia y una diosa de la astrología, ¿ya? Esta diosa. Pero vamos a ver un poquito, vamos a leer el contexto, porque Pablo estuvo allí predicando, ¿sí? Y lo deja allí a su encargado, a Timoteo, para que ahí él pastoree una iglesia, ¿sí? Vamos a ir un ratito, vamos a leer Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Vamos a hacer la lectura y me detendré en algunos versículos que son importantes para el tema de hoy, no en todos. Hechos capítulo 19, versículo 18. A partir de ahí vamos a tomar la lectura. Y muchos, dice, de los que habían creído, está hablando de Pablo en Éfeso predicando el evangelio, ¿ya? Pablo en su viaje misionero. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata, ¿sí? Ahí está. La gente que practicaba la magia, la hechicería, escucharon el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de los labios del apóstol Pablo, y esta gente se convirtió de los ídolos, de la hechicería, de la magia, al Dios vivo. ¿Y qué hicieron con sus escritos efesios? Donde estaban las fórmulas de sus hechicerías, lo trajeron y todo lo quemaron, dice, ¿sí? Todo lo quemaron. Versículo 20 dice, ahí en esta ciudad de idolatría, en esta ciudad llena de magia y de hechicería, allí crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, ¿sí? Crecía poderosamente la palabra de Dios. No había un poder demoníaco, de hechizos, de conjuros, por más que se reunieran los brujos en sus reuniones, sí, ocultistas. Había un poder superior, que era la palabra de Dios, que prevalecía y crecía, ¿sí? Poderosamente, gloriosamente, ¿sí? La palabra del Señor, ¿ok? Pero esto no le fue fácil a Pablo, ni al grupo de misioneros allí. Porque si seguimos leyendo, dice, versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, acerca de los creyentes. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea que ellos, pues, de la gran diosa Diana hacían sus templecillos, sus aretes, sus sortijas o lo que se colgaban en el pecho, no sé, entonces, y eso les daba no poca ganancia, dice. 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, ya había una fábrica, ya, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que
nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo, Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Pero allí estaban, ¿sí? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, ¿no? Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Hasta ahí nomás vamos a leer, ¿ya? Entonces esta ciudad de Éfeso se conocía por ser la guardiana de la diosa Diana, ¿ya? De la diosa Diana. Había una fábrica que hacía las imágenes, los ídolos de la diosa Diana. Y el evangelio había llegado a esta ciudad y muchos se habían convertido en los ídolos al Dios vivo y estaban quemando todos sus hechizos, sus cuadernos, sus escritos, y no solamente eso, sino que ya no compraban estas cosas, ¿sí? Entonces se preocuparon algunos y dijeron: nuestro negocio va a quebrar. Y hay un Pablo que dice ahí que ahora entonces está predicando, no solamente aquí, sino en toda Asia. Y dice: pero esto no puede ser posible porque grande es nuestra diosa, a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Se dan cuenta el impacto de la adoración a esta diosa que tenía en ese entonces? Era fuerte, era grande. Y la gente se reunió ahí, unos se reunían allí, otros ni sabían por qué se habían reunido, pero igual estaban gritando 2 horas ahí: grande es Diana de los Efesios, ¿no? Así que, mis amados hermanos, a eso se enfrentó el apóstol Pablo y la comitiva misionera que lo acompañó. Pero no hubo poder que pudiera resistir el evangelio, ¿sí? El evangelio se predicó, los que creyeron se convirtieron, desecharon los dioses, renunciaron a Diana, ¿sí? Y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y se formó la iglesia, se estableció la iglesia, y ahí lo comisionó Pablo a Timoteo, ¿sí? Así es que, un poquito para entender por qué Pablo usa los términos columna y baluarte, porque yo les dije que ahí está el propósito de por qué existe la iglesia. Para que ustedes tengan una idea, este templo de la gran diosa Diana tenía 127 columnas. ¿Se imaginan? 127 columnas. Las columnas eran de una altura de 18 metros. Para que ustedes tengan una idea, este techo tiene 6 metros. 6 metros tiene, ¿ya? 3 veces más que este techo. 18 metros de alto. 18 metros de alto, 127 columnas que tenían que sostener un techo que era más o menos de un largo de 137 metros. 137 metros de largo y de ancho 68.5 metros de ancho. Entonces, para sostener un techo así, se necesitaba esta cantidad de cientos de columnas y de esa altura también, ¿ok? Y también se decía que cada una de estas columnas también era en honor a cada rey que así lo había ofrendado, ¿ya? Pablo está usando esta figura de estas columnas que sostienen el peso de este techo tan grande, ¿sí? Tan pesado. Y él está diciendo que si las columnas, estas 27 columnas, tienen el propósito de sostener
el templo en alto, mantenerlo en alto, el enorme techo, ¿sí? Y ahora el baluarte, que es un término que muy poco nosotros nos familiarizamos, ¿sí? Pero el baluarte significa, se refiere al fundamento, se refiere al cimiento sobre el cual está construido un edificio, ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? O el Espíritu Santo, para ser más precisos, el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que así como esas columnas sostienen en alto ese techo, la iglesia es el cimiento y es el pilar o la columna que sostiene la verdad de Dios. La verdad de Dios, ¿sí? Que sostiene la verdad. No la verdad de los hombres, no la verdad de los individuos, no la verdad que cada uno pueda profesar, sino la verdad del dueño de la verdad, que es Dios, ¿sí? La verdad de Dios, ¿ok? Esto hace a la iglesia el lugar más preciado en la tierra, ¿sí? Esto hace a la iglesia el lugar más preciado en la tierra, ¿sí? La iglesia es preciada porque Cristo entregó su vida por la iglesia, un precio muy alto. Pero la iglesia es el lugar más preciado en la tierra porque es la única institución a quien Dios le ha delegado el privilegio de sostener en alto su verdad gloriosa, ¿sí? Su verdad gloriosa. Por eso, amado hermano, la iglesia es el lugar más preciado en la tierra, ¿sí? Usted gócese de pertenecer a la iglesia del Señor. Gócese de pertenecer a la iglesia del Señor, ¿sí? La iglesia es entonces un sólido bastión y cimiento y pilar contra la mentira y contra el engaño que se levanta en contra de la verdad de Dios. Dios ha dejado su iglesia, ¿sí? Para que sostenga en alto la verdad, ¿sí? No solamente sostenga la verdad, sino que la sostenga en alto, ¿sí? En alto. La iglesia, mi amado hermano, sostiene la verdad con su predicación. Y con su predicación, con la predicación de la verdad de las Escrituras, la iglesia le ofrece a sus congregantes un terreno seguro para afirmar su fe, para afirmar su esperanza y para afirmar una calidad de vida espiritual que agrade y honre a Dios. ¿Sí? Eso es lo que la iglesia, cuando la iglesia sostiene en alto la verdad, la iglesia le provee a todos los asistentes y congregantes, ¿sí? Un terreno sólido donde afirmar su fe, su esperanza y la calidad de vida práctica que debe llevar dentro de su familia, dentro de la sociedad. Por eso la iglesia es la única institución que puede ofrecerle a la humanidad entera, ¿sí? Esperanza de vida presente y de vida eterna. Ahí está el propósito de la iglesia entonces, si usted me ha estado siguiendo, ahí está el propósito de la iglesia. La iglesia existe para exaltar la palabra de Dios, para sostener en alto la palabra de Dios. Para eso existe la iglesia, ¿sí? Tenemos el privilegio que Dios nos ha dado de sostener en alto esta verdad gloriosa. Esta verdad gloriosa. La iglesia, mi amado hermano, siempre, en todo tiempo, en todo lugar, en toda sociedad, en toda cultura, ¿sí? Existe para sostener en alto esta gloriosa verdad, ¿sí? Han pasado siglos y la iglesia ha sido perseguida. La iglesia ha sufrido persecuciones y ataques. Hoy en día la iglesia sigue sufriendo en países musulmanes, en países comunistas. La iglesia sufre ataques y persecuciones. Pero, amado hermano, no podrán anular a la iglesia. Porque Jesucristo mismo, cuando Él declaró, yo edificaré mi iglesia, Él dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Sí. No prevalecerán contra ella. Además, porque es la iglesia de Dios, ¿sí? Y no hay poder. Esta gran diosa Diana, ¿sí? La diosa de todo el mundo en ese entonces, de toda Roma, de toda Grecia, de toda Macedonia, de toda Asia. Hubieron personas allí que renunciaron a esa idolatría y se entregaron a Cristo, ¿sí? Por el poder del evangelio. Porque estos hombres, estos apóstoles, estos hombres de Dios entendieron que la iglesia existe para sostener en alto la verdad gloriosa del evangelio. Y eso, amado hermano, hasta hoy sigue siendo una verdad presente y latente, ¿sí? En el corazón de la iglesia. Esta verdad, el mismo apóstol, en este
escrito pastoral a su hijo amado Timoteo, hace una referencia que yo quiero compartir con ustedes. En el capítulo 6, en el versículo 13, dice: te mando delante de Dios, Pablo le está diciendo a Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, ¿sí? Y aquí hay algo importante que yo quiero compartirles, ¿sí? Según lo que dice aquí el versículo 13. Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Y si usted quiere acompañarme, tenemos que ir a ver cuál fue el testimonio que Jesús dio delante de Poncio Pilatos, ¿sí? No lo puedo inventar yo. Aquí está en Escritura. Vaya entonces a Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18, versículos, el versículo 37. Juan, capítulo 18. Jesús está en un interrogatorio, ¿sí? Al Rey de Reyes, al Rey del universo, lo tienen en un interrogatorio. Y Él está allí, humildemente, ante un gobernante humano, ante el gobernante del imperio mundial de Roma en ese entonces. Y Pilato, del versículo 35, del versículo 36, 37, vamos a leer nada más. Y le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, ¿sí? Oye mi voz. Así es que aquí está Jesús, un año después de haberle revelado a Pedro y a sus discípulos que él edificaría su iglesia, la iglesia del Dios viviente. Aquí está un año después el Rey del universo, frente a un gobernante humano del imperio mundial de Roma, ¿sí? Y le está declarando cuál es la razón por la que él ha nacido y por la que él ha venido. Y le dice que él ha nacido y ha venido para dar testimonio a la verdad, para dar testimonio de Dios, de un Dios de verdad y sin iniquidad, como lo revela el Antiguo Testamento, ¿sí? Y por eso también Romanos 15:8 habla de lo mismo: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, ¿sí? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, ¿sí? Confirmar la promesa hecha a los padres. Entonces, tenemos aquí a Jesucristo, que vino a dar testimonio de la verdad. Romano dice lo mismo, él vino para mostrar la verdad de Dios, ¿sí? Y cuando leemos después también una referencia en Hechos, capítulo 20, después de estas lecturas que hemos hecho, encontramos que Hechos 20:28 dice que la iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, ¿sí? Por su propia sangre. Así que, mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo en esa cruz dio la vida por su iglesia, ¿sí? Dio la vida por su iglesia. Él dejó su trono, ¿sí? Él dejó su trono, dice Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Y muerte de cruz. Con su muerte en esa cruz, con su propia sangre, Jesucristo compró su iglesia. Hechos 20:28. Todo esto tiene una relación, ¿sí? Jesucristo un año antes declara que va a edificar su iglesia, un año después está en un juicio humano y le revela a este gobernante humano que él para esto ha nacido y para esto ha venido, para dar testimonio a la verdad, ¿sí? Cristo es Dios, Él es el Dios de la verdad y entregó su vida por la iglesia y delega a su iglesia
que sea columna y baluarte de qué. No hay otra cosa de la cual le pueda delegar sino de su propia verdad, ¿sí? De su verdad. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros al saber cuál es la razón de la existencia de la iglesia, ¿sí? La razón de la existencia de la iglesia, mi amado hermano, está en ser el cimiento, el pilar, la columna que sostiene la verdad, ¿sí? Que sostiene la verdad. Y la verdad está aquí, no la tenemos que inventar, la verdad está aquí. Dios ha inspirado aquí en su palabra, sí, aquí está toda su verdad. Y entonces tenemos que proclamar esta verdad, ¿sí? No la podemos callar, tenemos que proclamar esta verdad que está en la persona de Jesús, ¿sí? Es lo que la iglesia debe proclamar. Para eso Dios nos ha hecho sus hijos, ¿sí? Para renovar nuestra mente también y para conducirnos siempre a que podamos tener una mente nueva para desechar todas las mentiras y desechar todas las cosas que no vienen de la Escritura y poder siempre dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad, ¿sí? Así que la actividad primordial de la iglesia, ¿cuál es? Es proclamar, es predicar, es enseñar y es practicar la verdad de Dios. Para eso hay un ministerio de niños, para eso hay un ministerio de adolescentes, para eso hay un ministerio de jóvenes y para eso, esa debe ser la razón de cualquier otro ministerio, ¿sí? Enseñar, proclamar, predicar y practicar la palabra de Dios. Y esa es la tarea principal de cada pastor llamado por Dios, de quien recibe este importante encargo, ¿sí? La actividad principal, la responsabilidad del pastor es leer la palabra, estudiar la palabra, practicar la palabra y ser fiel a la palabra, ¿sí? Ser fiel a la palabra, como dice 2 Timoteo 2:15, dice que, aquí está, lo voy a leer, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, no su conocimiento, sino que usa bien la palabra de verdad, dice, ¿sí? La palabra de verdad. Esa es la responsabilidad principal del pastor, ¿sí? De alimentar a las ovejas, ¿sí? ¿Con qué? Con la palabra de Dios, ¿sí? Por eso las otras responsabilidades las podemos compartir con otros hermanos, ¿sí? Si usted quiere realmente recibir cada vez una mejor enseñanza, usted debe ayudar a su pastor, a usted hacer otras tareas, llamarse, visitarse, encargarse de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de las tareas administrativas, ¿sí? Para que usted sea nutrido cada domingo, ¿sí? Porque la responsabilidad principal del pastor es esa. No quiere decir que el pastor no pueda hacer otras cosas, ¿sí? El pastor tendrá que visitar, tendrá que dar consejería entonces a los hermanos que lo necesiten, atender cuando sea necesario, pero la actividad principal de un pastor es entonces siempre alimentar bien a las ovejas. Y para eso se requiere un estudio serio, diligente, con una hermenéutica bíblica, con un exégesis fiel al texto bíblico, ¿sí? Para extraer de ahí las riquezas y poder así dar un correcto alimento a su pueblo, ¿sí? Al pueblo que Dios le ha encargado, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer entonces? Mediante la predicación de la palabra. ¿Y por qué lo hace mediante la predicación de la palabra? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Ustedes son llamados a estar preparados para toda buena obra. Hay una responsabilidad de los predicadores, de los maestros, del pastor. Pero ¿sabe qué? Todos nosotros juntos, ¿sí? Estamos llamados a sostener en alto la verdad de las Escrituras, ¿sí? No solamente el pastor, no solamente los ancianos, no solamente el hermano que es maestro, no. Todos juntos estamos llamados, ¿sí? A ser quienes sostienen en alto la verdad de Dios. A eso está llamado usted, a eso estoy llamado yo, a eso estamos llamados todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Porque así como los cimientos y la columna deben ser fuertes para sostener el techo de ese edificio de la diosa Diana, así también los miembros de la familia de Dios deben ser fuertes para sostener la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cómo se llega a ser fuerte? Porque aquí hay albañiles y saben que si no ponen una buena columna, el techo se raja o se cae, ¿verdad?
¿Cómo llegamos a ser fuertes nosotros los miembros, los hijos de Dios? ¿Sí? Esta fortaleza es producto, es resultado ¿de qué? De leer, de estudiar, de practicar y de proclamar y de compartir la palabra de Dios. Eso nos hace fuertes, ¿sí? Eso nos hace fuertes. Así que los creyentes, los hijos de Dios, los miembros de la familia de Dios, aman la palabra, aman leer las Escrituras, oyen con atención, creen en la palabra de Dios, entienden la palabra de Dios y están dispuestos a dar testimonio de su fe. Los hijos de Dios aman la palabra de Dios. A un hijo de Dios nunca le aburre leer la palabra. A un hijo de Dios nunca le aburre, ¿sí? Siempre desea leer y leer más. A un hijo de Dios nunca le aburre estudiar, siempre está buscando cómo estudiar, cómo alimentarse. ¿Y cuál es el mensaje que proclamamos? Para resumir, solamente voy a citar esto muy rápidamente. ¿Qué mensaje tenemos que proclamar? Aquí está en el versículo 16. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este misterio acerca de la iglesia fue un misterio en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo ha sido revelado, ¿sí? ¿En la persona de quién? En la persona de Cristo. Esto era lo que quisieron saber, conocer los profetas, los hombres que recibían el encargo de parte de Dios, quisieron ver con sus ojos y no pudieron verlo. Pero por su fe están entonces sus nombres escritos en el libro de la vida, ¿sí? ¿Y qué es? ¿De qué tenemos que predicar? ¿De qué tenemos que predicar, enseñar, proclamar? Acerca de la persona de Cristo, que es Dios, quien fue manifestado en carne. Él se hizo hombre, ¿sí? Justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos porque no había pecado en él, ¿sí? Visto de los ángeles, cuando Jesús nació, una multitud de ángeles que vieron ese acontecimiento glorioso, ¿sí? Y entonaron un cántico en los cielos. Cuando Jesús estuvo comenzando su ministerio, fue asistido por los ángeles. Esto quiere decir que el Padre aprobó el ministerio de su Hijo y por eso envió a los ángeles para asistirlo. Predicado a los gentiles, los discípulos cumplieron bien este encargo. Primero en Jerusalén, pero después lo llevaron fuera de Jerusalén, lo llevaron a Samaria y lo llevaron a todos los gentiles, ¿sí? Creído en el mundo, los que recibieron y creen en Jesucristo fueron llamados, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Y recibido arriba en gloria. ¿Quién ha sido recibido arriba en gloria? ¿Quién está sentado a la diestra de Dios Padre? Jesucristo, ¿sí? Él está sentado allí. Y otros versículos nos hablan que Él llegará el día en que Él se levantará de ese trono y vendrá por segunda vez. Amén. Entonces, la iglesia tiene que sostener en alto esta verdad gloriosa. Y esta es la que tiene que predicar, esta es la que tenemos que proclamar este mensaje para que el mundo crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, ¿sí? No hay otro mensaje en el cual la gente pueda llegar a conocer a Dios y pueda llegar a ser salvo y tener vida en su nombre, ¿sí? La iglesia existe entonces para proclamar a Jesucristo, ¿sí? Y cuando la iglesia del Señor proclama la verdad de Jesucristo, entonces los no creyentes alcanzan la salvación, porque dice 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad, dice, ¿sí? Vengan al conocimiento de la verdad. Así es que la iglesia del Dios viviente debe cumplir, esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Esta es la voluntad de Dios, que usted sostenga en alto la verdad de Dios, ¿sí? La verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, para que usted la lea, la entienda, la comprenda y la proclame, la comparta, porque Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Para los creyentes, para los que somos creyentes, a través de la predicación, de conociendo mejor a la persona de Dios, conociendo mejor a la persona del Hijo y conociendo mejor a la persona del Espíritu Santo, entonces vamos a ser santificados y nuestra fe va a ser fortalecida. Y siempre vamos a estar viviendo en esperanza. No una esperanza vacía, sino una esperanza en la persona de Dios, ¿sí? La fe de los creyentes no puede ser fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de la palabra de Dios, ¿sí? En el poder de la palabra de Dios. Y como dice Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santificamos? ¿Cómo entonces
vamos desechando muchas cosas de nuestra vida. Cuando conocemos más la palabra de Dios, vamos santificándonos cada vez más y más, ¿ok? En resumen, mis amados hermanos, la iglesia existe para exaltar la palabra de Dios, para sostener en alto, dice, ¿sí? En alto la palabra de Dios, ¿sí? Para proclamar la verdad de la persona de Jesucristo, para salvación a los perdidos y para la santificación de los creyentes, ¿sí? Esta es la prioridad de la iglesia, ¿sí? Leer, estudiar, aprender, predicar, practicar las verdades de la palabra de Dios. Para esto existe la iglesia, para esto existe la familia de Dios, para esto estamos nosotros aquí como hermanos en Cristo, ¿sí? Para exaltar, para levantar en alto la palabra de Dios, la verdad de Dios, ¿sí? La verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de mentiras, vivimos en una sociedad llena de engaños, ¿sí? En una sociedad que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice Romanos 1, 24 y 25. El mundo ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado entonces la verdad de Dios por la mentira. El mundo está cautivo de la mentira, el hombre está cautivo, está en la red de las mentiras de este mundo, ¿sí? Los gobernantes están alejados de la verdad. La verdad de Dios se enfrenta a las mentiras del mundo. ¿Qué mentiras enfrentamos? Enfrentamos las falsas religiones, se enfrenta el naturalismo, el marxismo, la nueva era, el misticismo pagano, el posmodernismo, el humanismo secular, la globalización, el transhumanismo, la ideología de géneros, y etcétera, 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 ¿sí? Sin mencionar todas las religiones del mundo, ¿sí? Todas estas mentiras de este mundo, entonces, enfrenta la sociedad y le engaña y le esclaviza, ¿sí? Le esclaviza. ¿Por qué una persona se llena de tatuaje todo su cuerpo? Porque una mentira lo ha engañado, ¿sí? Una mentira de este mundo lo ha engañado. Porque una persona se sumerge totalmente en el alcohol o en cualquier adicción, porque una mentira de este mundo lo ha engañado, ¿sí? Porque los hombres son promiscuos, porque la mentira del mundo lo ha esclavizado. Por eso, la única forma que Dios ha dejado para que todas estas personas lleguen al conocimiento de la verdad es a través de su iglesia, hermanos. Es a través de la iglesia. Yo no sé si usted tiene en alto la verdad de Dios. Esta palabra, que es viva y eficaz, si usted la tiene realmente en alto. Pero tenemos que comprender y entender que la existencia de la iglesia, ¿sí? La razón por la que existe la iglesia, mi amado hermano, es para tener en alto las Escrituras y predicar a Cristo y a este resucitado, decía Pablo. Pablo decía, yo no quiero venir a ustedes con persuasiones humanas, con conceptos humanos, no, yo solamente he querido saber una cosa y saber de Cristo y a este resucitado, y eso es lo que yo predico, decía Pablo, donde él llegaba. Estas mentiras de este mundo que enfrentamos actualmente, ¿sí? Bombardean constantemente al mundo y lo esclavizan, como le decía, pero también influyen en los creyentes que no están bien fundamentados en las enseñanzas de la verdad de la palabra de Dios, y los engañan también. Pero tenemos que regocijarnos porque tenemos una esperanza, ¿sí? Y esa esperanza, como dice Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿sí? Estamos en el verdadero, ¿sí? Jesucristo vino, dice, para dar a conocer que Él es el verdadero. Él vino a dar testimonio de la verdad, ¿sí? Su palabra es verdad, Él es Dios de verdad, ¿sí? Y la iglesia tiene que sostener esta verdad. Para eso Dios ha dejado su iglesia, ¿sí? Así es que, hermanos, si usted es miembro de la iglesia del Señor, trate a la iglesia con la debida honra, respeto, consideración. Y si usted sirve en la iglesia, hágalo responsable y diligentemente, porque el dueño de la iglesia es Dios mismo. No es el pastor, no son los líderes, ¿sí? Alinee sus deseos y propósitos particulares con los deseos de Dios
respecto a la razón de la existencia de la iglesia, ¿sí? Ella existe para exaltar y sostener en alto la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser su actitud hacia la lectura, estudio, aplicación y práctica de la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser su actitud? Muchos hermanos se quejan porque se les ha pedido que lean varios capítulos diarios, ¿sí? Algunos están allí cumpliendo, otros están batallando, otros se están quejando, pero los animamos, ¿sí? Van a vencer esa lucha, ¿sí? Van a vencerla, ¿sí? Tienen que perseverar, porque tiene usted la responsabilidad como hijo de Dios de exaltar la palabra de Dios, de levantar la palabra de Dios, ¿sí? Somos la familia de Dios llamada a manifestar esa verdad a través de nuestra conducta que responde a una fe verdadera y a un conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Somos el hogar de Dios en este mundo, ¿sí? Somos el hogar de Dios, del Dios viviente, que Él ha construido y posee y en el cual Él hoy habita. Entonces recuerde que hemos sido llamados a apoyar y mantener en alto la verdad de Dios, ¿sí? Su palabra y también con nuestra conducta. Amén. Que Dios nos bendiga en este tan grande privilegio que nos ha dado a todos nosotros sus hijos. Padre amado, damos gracias a su palabra por mostrarnos el día de hoy la razón, la existencia, la razón de por qué existe su iglesia. Perdónenos si hemos tenido nosotros otras ideas, otros conceptos, otras expectativas, pero su palabra es clara, Señor mi Dios. Y queremos de aquí en adelante hacer un compromiso para hacer esa columna y ese baluarte de sostener en alto la verdad de tu palabra, Señor. No somos dignos de tan grande privilegio que nos das para que este mundo alcance la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Y para que nosotros aquí expuestos constantemente a tu verdad, nuestra mente sea renovada continuamente para poder exaltar al Dios de verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.